Uno claramente tiene que trazarse un objetivo de maximizar el valor, pero tiene que saber qué riesgos está dispuesto a asumir para tratar de maximizar ese valor. Y ya veremos que esto está en gran medida vinculado a la propia organización de que se dote. Luego, en segundo lugar, la realidad patrimonial es compleja y requiere de una estructura jurídica adecuada. El soporte jurídico, el sustento jurídico es clave porque nos va a permitir gestionar adecuadamente el patrimonio, nos va a permitir maximizar los ahorros fiscales, los diferimientos fiscales, y nos va a permitir, sobre todo, crear una estructura especializada donde, según las necesidades que tengamos, utilicemos vehículos con una regulación jurídica conveniente para cada tipo de inversión. Y, en tercer lugar, lo que hace falta es una organización. El patrimonio pues, debe dotarse de una organización que tenga una estructura de mando y que tenga una estructura de gestión. Y debe de combinar adecuadamente estas en función de las características propias que tenga la familia y el patrimonio. Y tiene dos objetivos claves que son los que le harán tener éxito. Es la gestión de ese patrimonio, o sea, una gestión económica, y luego la ordenación de las relaciones familiares. A veces este aspecto se descuida un poco más y es fundamental, porque las relaciones familiares crean muchas tensiones si no se tienen bien atendidas y convenientemente resueltos los problemas que pueden llegar a producirse. Vamos a ver brevemente este aspecto de la regulación de los aspectos familiares para ver exactamente qué es lo que habría que atender. En primer lugar, lo que comentaba es la titularidad personal o familiar de un patrimonio condiciona por completo las reglas de su gestión. No es lo mismo una empresa cotizada en la que no hay una identificación inversor-propiedad. El inversor de Telefónica no se siente propietario de Telefónica, sino lo que se siente es que ha hecho una mera inversión financiera de la que espera tener un retorno, pero no está vinculado a la empresa. En la empresa familiar o en los grandes patrimonios la vinculación es clave y, por tanto, es esencial que esto esté muy bien atendido. Pero además nos encontramos con que no hay unas reglas, es decir, no hay un código de regulación de las relaciones familiares de las familias que tengan grandes patrimonios. Y esto nos obliga a que se establezca una autorregulación, es decir, que cada familia busque cuáles son los cauces adecuados para regular precisamente pues todas estas circunstancias que influyen en el normal desenvolvimiento de sus relaciones de familia. Y ahí habrá que acudir a los estatutos de las sociedades que formen la estructura del patrimonio. Habrá que acudir a pactos de socios que se hagan entre la familia para ver qué hacer en cada circunstancia. Habrá que acudir a protocolos familiares, habrá que acudir a los testamentos, habrá que acudir a capitulaciones. Es decir, es un conjunto de aspectos absolutamente civiles que hay que controlar desde el seno del Family Office. Y digo desde el seno del Family Office porque precisamente el Family Office y su organización debe velar porque esta vigilancia se cumpla y debe velar porque se establezcan relaciones de comunicación, porque se establezcan relaciones de cohesión. Perdón, dame un poquito de agua. Perdonar. Digo, desde el Family Office debe ejercerse una acción didáctica y de cohesión para involucrar a la familia en ese proceso. Esto muchas veces no es fácil porque desde dentro del Family Office hacer ver a la familia pues aspectos que son de su vida más personal e íntima no resulta fácil. Y en este caso a veces es conveniente también acudir al exterior para que sea una opinión más cualificada, más externa y que no esté condicionada, por ejemplo, por una relación pues, laboral, ¿no? Aspectos esenciales que yo creo que hay que atender serían pues, elaboración, revisión y ejecución de protocolos y acuerdos de familia, capitulaciones matrimoniales, regular los procesos sucesorios, tener en cuenta temas de tutela de menores e incapaces, que muchas veces se producen cuando, sobre todo las incapacidades cuando ya no tienen arreglo, los estatutos de las sociedades, pactos parasociales. Y siempre pues, con una visión realista, con anticipación, ponderando los intereses en juego de las distintas partes y buscando aceptación y compromiso. Bien, enunciada este aspecto que yo considero que es bastante relevante, pasaríamos a lo que es la visión puramente patrimonial.
Nos vamos a centrar en tres cuestiones: lo que es la estructura jurídica, que ya la hemos enunciado, la organización y las inversiones. Por lo que se refiere a la estructura jurídica, la estructura jurídica, los años que llevamos, 15 o 20 años últimos, ha habido un desarrollo muy grande tanto de modelos típicos de organizar patrimonios familiares como de desarrollo de vehículos especializados para determinados tipos de inversiones. ¿Qué hay que hacer? Estas estructuras son muy complejas porque no son estructuras, a pesar de que hablo de tipicidad, es típico los modelos, pero son totalmente individuales las situaciones. Entonces hay que estudiarlas con mucho detenimiento y siempre con una visión profesional. Es clave, el diseño de una estructura de patrimonial es clave porque muchas veces dar marcha atrás es difícil o caro. Entonces hay que saber muy bien cómo queremos desarrollar una estructura en función de las características de la familia antes de tomar ninguna decisión. No hay que querer ir deprisa, no hay que querer tener de todo. Las cosas se pueden ir haciendo poco a poco. Y es esencial atender aspectos financieros, cómo va a financiarse esa estructura. Hay que atender aspectos a saber qué retornos se esperan tener y en qué momento y de qué manera. La fiscalidad, por supuesto, es un factor esencial. Los órganos de decisión, cómo se regulan. Pactos de salida, porque estamos hablando de relaciones entre personas que en un momento determinado puedan quererse romper. Pues ese pacto de salida, tenerlo previsto para que no haya fricciones. La propia reversibilidad de la estructura. Toda estructura debe ir contemplando que el futuro desarrollo, como digo, se haga a través de vehículos especializados y hay que indagar, profundizar, ver en qué campo se quiere estar. La regulación de los estatutos de las sociedades debe conectar perfectamente con las normas que regulan las relaciones familiares. Y la estructura tiene que vigilarse continuadamente porque está sujeta a muchas alteraciones, tanto de tipo jurídico como organizativo. Simplemente aquí he mostrado dos modelos, el modelo típico de holding, en el cual voy a citar rápidamente un poco los componentes que hay aquí. Es una sociedad holding donde se concentrarían todas las participaciones del grupo y se centralizaría la dirección. Externamente tenemos este vehículo morado, que es un hexágono, que estaría la liquidez que se invertiría pues en instrumentos que difieran la tributación, como SICAVs o fondos, y normalmente es mejor dejarla fuera de la estructura, si es posible. Estamos hablando de una estructura que se ha montado a partir de un fenómeno de liquidez, de un fenómeno de obtención importante de liquidez, porque la fiscalidad va a ser más adecuada, porque preservamos un patrimonio fuera de los riesgos de la estructura y podemos alimentar esta estructura con la liquidez que tenemos en ese vehículo que tiene los impuestos contenidos. A partir de ahí, la estructura se desarrolla hacia abajo. He puesto un componente de empresa familiar que suele ser habitual. Muchas veces los grandes patrimonios se han ido generando a partir de una empresa de la cual se ha escindido una parte patrimonial, bien por venta, bien por una escisión de activos, bien por una operación de salida a bolsa, y a veces está esta parte de empresa familiar o no, porque a lo mejor ya se ha desprendido uno de ella, pero suele ser frecuente que esté y que además contribuya a sopesar la estructura. Y luego el resto es el desarrollo puramente patrimonial a través de estos vehículos especializados. Los típicos sectores a los que se dirige la inversión de los grandes patrimonios han sido el sector inmobiliario, el sector de capital riesgo, con una más reciente incorporación y con un desarrollo quizá un poco más limitado, y luego proyectos energéticos que hoy en día, por las rentabilidades que están ofreciendo y por el control de riesgos que tenían, también han sido bastante atractivos, o inversiones en países terceros, que también habrá que acudir a vehículos especializados propios de cada Estado, o bien también vehículos preparados para hacer la inversión extranjera desde España. Este otro modelo es el mismo, pero con un desarrollo individual por los socios. Este modelo es un modelo más en el que prima la independencia, en el otro primaba la unidad.
Entonces es un modelo donde probablemente primará la autofinanciación y la concentración de reservas y la capitalización del propio estructura unitaria. En lo que tenemos son sociedades independientes de los socios y compatibiliza el desarrollo de una estructura común con el desarrollo de estructuras individuales. Estos modelos tienen la virtualidad de tener un tratamiento fiscal ambos muy buena, porque permite el que no haya dobles imposiciones, el que la tributación a nivel de socios, de personas físicas, se congele y se difiera todo el tiempo que se quiera. Y estas estructuras, lo que digo es, hay que desarrollarlas muy bien, prepararlas muy bien y mantenerlas muy bien. La organización